Hay heridas que simplemente no se ven, ¿verdad? Son esas cicatrices emocionales que, a veces sin que nos demos cuenta, terminan dirigiendo nuestras decisiones, limitando hasta dónde podemos llegar. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, en cómo identificar y sobre todo, cómo empezar a sanar esas heridas del alma. Esta es una pregunta que, wow, creo que a muchos nos toca de cerca. Esa sensación de estar atrapado, de repetir una y otra vez los mismos patrones que nos duelen. Pasa en las relaciones, en el trabajo, incluso en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y es que esa repetición por lo general es una señal de que hay algo más profundo ahí, esperando a que le prestemos atención. Y es que es justo eso, no estamos hablando de cortes o moretones, ¿no? Son cicatrices emocionales. El material que estamos viendo hoy las llama huellas invisibles. Me gusta esa idea, son marcas que van moldeando todo, cada aspecto de nuestra vida, y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que están ahí. Aquí lo tenemos bien definido. El concepto clave de todo esto son las heridas del alma. O sea, son esas marcas que nos dejan las experiencias dolorosas, las experiencias traumáticas. Pero lo importante no es solo el golpe, sino cómo ese golpe nos moldea. Y afecta tres áreas que son, bueno, fundamentales. Cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos relacionamos con los demás y en general cómo vemos la vida. Ok, entonces, ¿por dónde empezamos con todo esto? El material es muy claro. El primer paso, y probablemente el más difícil, es reconocerlo. Se trata de aprender a ver, a identificar esos patrones de conducta, esas formas de pensar que se repiten y que en realidad son como flechas que apuntan a una herida que está más abajo, más escondida. Fíjense en esta pregunta. Es una de esas que nos invita a mirar hacia adentro. A veces, una reacción que parece exagerada en el presente, una emoción muy fuerte, es en realidad un eco de algo que pasó hace mucho tiempo. Y cuando logramos ver esa conexión, es un momento de muchísima claridad. Es un ajá que cambia todo en el camino de la sanación. Y esta otra pregunta es clave, porque nos lleva a prestarle atención a nuestra voz interior, cómo nos hablamos a nosotros mismos, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles, cuando cometemos un error. Esa voz, esa forma de tratarnos es un espejo, refleja directamente nuestras creencias más profundas y muy a menudo nuestras heridas más dolorosas. Y lo bueno es que no nos quedamos solo en la teoría. El material nos da herramientas súper prácticas, cosas que se pueden empezar a hacer ya. Por ejemplo, llevar un diario, simple pero poderoso para ver qué pensamos, qué sentimos, o practicar la autoobservación, estar más presentes para cachar nuestras reacciones en el momento. E incluso, algo que a veces cuesta, pedirle a alguien de confianza que nos dé su perspectiva. Son tres caminos, tres estrategias para empezar a ver las cosas con otros ojos. Muy bien, una vez que empezamos a reconocer esos patrones, la siguiente pregunta es, ¿y esto de dónde viene? ¿Qué tipo de herida está detrás? Ahora vamos a explorar algunas de las más comunes, porque cada una tiene su propia historia, sus propias consecuencias. Miren esta tabla, es súper clara. Nos muestra la conexión directa entre la herida y cómo actuamos. Por ejemplo, la herida de abandono. Uno pensaría que se manifiesta como tristeza, pero muchas veces lo que hace es que levantemos muros para que nadie se acerque demasiado. O la traición, que se convierte en esa desconfianza que no nos deja estar en paz en las relaciones. Y la vergüenza, esa es tremenda. A menudo se disfraza de un perfeccionismo que nos deja agotados. Entender este vínculo es fundamental. Y para que esto no se quede en algo abstracto, el material nos presenta casos como el de Juan. Esto le pone un rostro, una historia real. Aquí vemos que no es solo una idea en un libro, es una dificultad real para confiar en los demás, algo que le afecta todos los días. Es un ejemplo que nos muestra el verdadero alcance que pueden tener estas heridas. Claro, la historia de Juan nos hace pensar en algo más grande, ¿no? ¿Cuál es el impacto a largo plazo? ¿De qué manera estas heridas, si no las atendemos, afectan nuestro crecimiento, nuestro potencial? Y aquí se ve clarísimo. Es como si hubiera dos caminos. Por un lado, el camino de los bloqueos que nos ponen las heridas. La autocrítica, repetir relaciones tóxicas, en fin. Pero por otro lado, está el camino del crecimiento, todo el potencial que se destapa cuando empezamos a sanar. Hablamos de relaciones más auténticas, de ser más fuertes ante los problemas y, sobre todo, de tratarnos a nosotros mismos con más compasión. Vamos a profundizar un poco en estos bloqueos, porque no es tan simple como decir, tengo problemas en mis relaciones. Es entender cómo la herida crea un patrón que impide que nos conectemos de verdad. O no es solo no me gusta el cambio, es un miedo muy profundo a dejar una zona que, aunque nos duela, es lo que conocemos.
Cada uno de estos puntos es un reflejo directo de una herida que sigue ahí, pidiendo atención. Pero y esto es lo más importante de todo, estos bloqueos no son una condena para siempre, para nada. El material nos muestra que hay un camino, que hay esperanza, y todo, absolutamente todo, empieza con una decisión consciente de querer sanar. Esta frase me parece increíble, porque le da un giro a cómo vemos todo este proceso. A veces pensamos que para enfrentar el dolor hay que ser súper valiente, casi como un superhéroe. Pero la realidad es otra. Es uno de los actos más grandes de autocuidado, de amor propio que alguien puede tener consigo mismo. Y esta es como la promesa que nos espera al final del camino. Ojo, el objetivo no es olvidarse del pasado, como si nunca hubiera existido. No, el objetivo es liberarse de la carga que representa. Y al hacer eso, no solo se siente un alivio, sino que se abre una puerta a un futuro que ya no está controlado por las heridas del pasado. Y para cerrar, queda esta pregunta en el aire. No para tener una respuesta ya mismo, sino más bien como una invitación a reflexionar. A ver, ¿cuál podría ser un primer paso? Quizás para una persona, el primer paso es simplemente aceptar que algo de esto le resuena. Para otra, podría ser atreverse a conversarlo con alguien. No importa qué tan pequeño sea, es el comienzo de un camino. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta exploración.